Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Y por ello tenemos este segmento titulado La Escuela Sabática Regular. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Ya está con nosotros su anfitriona, mi querida esposa Rosita, que queda en compañía de ustedes, recordando que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Les dejo con Rosita. Amor, el tiempo es suyo. Dios bendiga a todos. Nos vemos al final de este segmento. Bendiciones. Muy buenos días, Señor, a todos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta mañana, agradeciéndole al Señor que nos dé la oportunidad de ver la luz de un nuevo día y también que nos haya dado la oportunidad de compartir su palabra por este medio. Compartimos la presentación que tenemos eh, para ustedes en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que podamos comprender mejor su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocer y a través de tu palabra podemos obtener, junto con la oración, el poder que necesitamos para vencer todo pecado en nuestra vida y toda tentación. Dirígenos ahora que hemos de estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, que podamos estar dispuestos a aprender la lección que Él tiene preparado para nosotros. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas y por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y nos quedan 3 lecciones más. Y estoy así como que no quiero que se acabe. Ha sido una lección muy instructiva. Pero como todas las demás lecciones, siempre estoy aferrándome a la guía de estudio porque me ha ayudado a comprender muchas cosas en mi vida y espero que usted también. Así que hemos estado aprendiendo a desarrollar una confianza tan profunda en el Señor que nos podamos mantener fieles hasta el fin. Y la única manera de desarrollar esa confianza es estudiando la palabra de Dios, conociendo a Dios, porque solamente conociéndole podemos confiar en Él y confiar en Él hasta el fin. Así que recuerde, confiar en Dios es caminar sobre las aguas como Pedro. Apenas dejas de confiar, empiezas a hundirte. No queremos que te hundas, queremos que permanezcas fiel y que todos podamos permanecer fieles hasta que Jesús venga por segunda vez. Y el título de la lección esta semana es Guárdense de toda avaricia. Yo jamás había estudiado este tema, o diría yo, me había documentado tan a profundidad con el tema de la avaricia, la codicia, que resulta ser el 10º mandamiento de la ley de Dios según Éxodo capítulo 20. Creo que realmente nunca le habíamos dado esa profundidad y mucho menos en relación con la administración de los recursos del Señor. Así que recordemos, la codicia está a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Y en la medida en que nosotros aprendamos de los ejemplos que hemos visto a lo largo de la semana, a medida que aprendamos de la pecaminosidad de la codicia, la evitaremos a toda costa. Hoy vamos a aprender a superarla y ese es el detalle, cómo superar la codicia. El versículo para memorizar viene de Lucas 12:15 que nos dice, hablando de Jesús
que le estaba hablando a sus discípulos: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida y mi vida no es solamente lo que tenemos, lo que poseemos. Nuestra vida, si está unida a Cristo, consiste en conocerlo, como dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, y eso es lo que se quiere, que nuestro objetivo sea la vida eterna. Y para heredar esa vida eterna, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para obtenerla, pero sí podemos recibirla como un regalo, como una herencia. Y si la deseas recibir, te invito a conocer a Jesús, porque Él dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocemos al Padre a través del Hijo. Y si llegas a conocer al Padre a través del Hijo, entonces tu vida no será solamente bienes, recursos materiales, será conocer a Jesús y entregarte por completo a Él. Y en eso consiste la vida. Así que hoy vamos a ver cómo vencer la codicia. ¡Wow! ¿Cómo podemos vencer la codicia? La codicia es un problema del corazón, y cuando hablamos del corazón, bíblicamente hablando, estamos hablando de la mente, el asiento de nuestros pensamientos. Y al igual que el orgullo y el egoísmo, a menudo pasa desapercibida. Por eso puede ser tan mortal y tan engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios, aquellos que se ven, la mentira, o por lo menos vemos los resultados, como la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría y la transgresión del sábado. Estos son actos externos, tú los puedes ver, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Pero, ¿cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Allí es donde la cosa se pone difícil, porque todo está dentro, y puede ser que usted esté cultivando un hábito mental, un patrón de pensamiento que lo va a llevar a cometer un pecado visible, y allí es en donde tenemos que tener cuidado. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. ¿Qué promesa encontramos aquí y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? 1 Corintios 10:13 nos dice que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Todos pasamos por tentaciones, hasta el mismo Jesús pasó por tentaciones. Pero Dios es fiel y no va a permitir que ni tú ni yo seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Más bien, junto con la tentación, nos dará la salida para que podamos resistir. Así que eso implica que si ahora mismo tú estás siendo tentado, la tentación por la cual estás pasando no está fuera del género humano. Todos, en mayor o menor grado, tenemos que pasar por tentaciones, porque Satanás nunca va a dejar de tentarnos. Él siempre va a estar allí para hacernos caer, y siempre nos va a presentar sus tentaciones para que podamos caer en ellas. Pero si te aferras a Dios, puedes tener la plena seguridad de que Dios te dará el poder para que no caigas, y te dará una salida a la tentación. Veamos cómo con el poder de Dios podemos entonces estar protegidos contra el pecado de la codicia, que es tan peligrosamente engañoso. Vamos a ver algunos pasos. Por cierto, son 3 pasitos. El primer paso: tenemos que tomar una decisión de a quién vamos a servir. O vas a servir a Dios o vas a servir a Satanás. Cuando sirves a Satanás estamos hablando de servir las riquezas, porque el que se entrega a Satanás, por regla general, se entrega
a todo lo que ve, a todo lo material. Entonces, hay que tomar una decisión. O sirves a Dios y dependes de Él y llegas a ser un hijo de Dios, llegas a ser parte de la familia de Dios, o simplemente define que quieres estar con Satanás y tranquilo, tomaste una decisión. Recuerda, aquí no hay término medio, solamente hay dos grupos, los cabritos y las ovejas. Y si usted no toma una decisión consciente, usted piensa, bueno, no me voy por ninguno ni por los dos lados, habrá tomado una decisión. Y cuando tú no te decides por Cristo, automáticamente por default, como decimos en inglés, automáticamente quedas enredado en las patas de Satanás. Así que defínete hoy, nos dice Josué 24:15, ¿a quién vas a servir? Y al igual que Josué, ojalá podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que te invito a tomar una decisión, pero antes de tomarla, estudia las dos alternativas. Ve cuál es el destino de ambas alternativas, porque uno te va a conducir a la vida eterna y el otro a la destrucción eterna. Así que uno te ama y te demostró que te ama muriendo en la cruz del Calvario, pero el otro no te ama. Él quiere que tú lo acompañes a su destrucción. Te ofrece las cosas que nos usurpó. Sí, él se convirtió en el príncipe de las tinieblas y en el príncipe de este mundo por engaño, engaño de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y usurpó nuestro puesto como coadministradores de los recursos de Dios. ¿Y sabes qué? Jesús ya lo derrotó y le quitó el dominio, le quitó lo que nos usurpó. Así que él ya sabe que le queda poco tiempo en cuanto a su supuesto ser príncipe de este mundo. Y por ende busca la manera de tentar y hacernos caer para destruirnos. Así que a nosotros nos toca ver las dos opciones y definir cuál nos conviene. Ojalá que podamos decidir por aquel que tanto nos amó, que dio su vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Decídete por Jesús. Es la decisión más sabia y no te arrepentirás si lo haces. Pero muy bien, primer paso para vencer la codicia, definir a quién vas a servir. Segundo paso, es necesario orar. Orar sin cesar, nos dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Qué te puedo decir de la oración? La persona que más oró en este mundo y nos dejó su ejemplo es Jesús. Y ojalá que tú y yo podamos seguir ese ejemplo de orar diariamente y que podamos incluir en nuestra oración lo que dice Mateo 6:13, que nos dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando sientas que la tentación se vuelve insoportable y que crees que ya no vas a poder aguantar, recuerda, no tienes que ceder. Escapa, huye, refúgiate en los brazos de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Clama a Él y Él te responderá. Fiel es Dios, que no dejará que sea tentado más allá de lo que puede soportar, pero busca la ayuda. Cuando Pedro vio que se estaba hundiendo mientras que caminaba en el mar, ¿qué fue lo primero que dijo? Señor, sálvame. Si tienes que gritar, Señor, sálvame, hazlo. Y Él estará allí en un nanosegundo y extenderá su mano y te salvará. Pero no te expongas a la tentación.
La única manera de estar protegido de las tentaciones es a través de la oración. Hay que ponerse la armadura de Cristo y una de esas piezas de la armadura es la oración. Y si oramos diariamente y si oramos a cada momento del día, estaremos resguardando nuestras mentes de los ataques de Satanás. Y el tercer paso va junto con la oración, el estudio regular de la palabra de Dios. Y cuando hablamos del estudio regular, estamos hablando de estudiar la palabra de Dios todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, cuando tu horario así te lo permita. Sabemos que hay personas que trabajan turnos, tienen turnos rotativos. Cuando el Señor te permita, cuando tengas el tiempo para sentarte y meditar y estudiar la palabra de Dios, hazlo en forma regular, hazlo un hábito. Y Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la medida en que tú atesores, en la medida en que tú guardes la palabra de Dios en tu mente, cuando surge la tentación, podemos darle respuesta al igual que lo hizo Jesús. Escrito está. Pero Jesús solamente podía decir escrito está porque él atesoraba la palabra de Dios en su mente. Y cada vez que venía una tentación, él podía contrarrestarla con la palabra de Dios. Ojalá que tú y yo podamos amar la palabra de Dios y que podamos meditar en ella todo el día y de noche. Así, de esa manera, estaremos protegidos contra no solamente el pecado de la codicia, sino estaremos protegidos de toda acechanza de Satanás. Y bueno, Jesús nos dejó un ejemplo. Él abordó el problema de la humanidad. Él se hizo ser humano. Él sabe lo que significa ser tentado. Él fue tentado en todo, así como nosotros. Y para poder resistir, pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Por eso la oración es vital para vencer cualquier pecado en nuestra vida, incluyendo la codicia. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió el camino con su ejemplo y luego prometió poder para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el de Cristo. Cuando vi que Jesús prometió poder, recordé Hechos 1:8. El Señor trajo ese texto a mi mente. La promesa que Jesús le hizo a sus discípulos, que Él se iba a ir, pero que no los iba a dejar huérfanos, iba a enviar un consolador. Y al momento que el consolador vino a este mundo, cuando apareció a los discípulos y fue derramado en el Pentecostés, el Espíritu Santo ha estado con nosotros y Él es el único que puede darnos el poder para vencer. Pero el poder para vencer está allí. Pero como dice, creo que es Mateo o uno de los evangelios, Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo, pero ¿cuántos de nosotros lo pedimos? El Espíritu Santo está a nuestra disposición, pero si tú no le abres tu mente y tu corazón para recibirlo y para permitir que Él more en este cuerpecito que es templo del Espíritu Santo, entonces el poder está allí, pero Él no puede hacer nada por ayudarnos a vencer la codicia o cualquier otro pecado, porque nosotros no le damos la bienvenida en nuestra vida. Qué importante es permitir que el Espíritu Santo more en nuestra mente. Es el único de la deidad que puede ayudarnos a vencer.
Es solo a través de su poder que podemos vencer cualquier tentación, cualquier pecado que se ha vuelto un hábito en nuestras vidas. Y en la medida que tú y yo permitamos que el Espíritu Santo more en nuestra mente, asimismo seremos victoriosos en Cristo Jesús, porque tú y yo no tenemos el poder para vencer el pecado que está inmerso en nuestro ADN. No lo tenemos. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para vencer cada tentación y cada pecado. Busquemos al Señor mientras que puede ser hallado. Eso es lo que nos dice Isaías 55, 6 y 7. Llamémosle mientras está cerca. Dejemos nuestro camino de impiedad, de iniquidad. Dejemos nuestros malos pensamientos. Eso fue lo que llevó a la destrucción del pueblo antediluviano. Su pensamiento era de continuo solamente al mal. Se habituaron a pensar en el mal. Si tú y yo nos habituamos a pensar en el mal nos vencerá. Es necesario buscar al Señor. Ahora todavía está a disposición, como dice Hebreos 4:15. Nosotros todavía podemos acercarnos al Señor. Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado igual que nosotros. Y si nosotros nos acercamos a Él, nos acercamos a su trono de gracia, Él nos dará el poder para vencer. Y vamos a entrar en un aspecto que jamás pensé que veríamos en una lección, pero es necesario verla. Dentro de los escritos de la hermana White hay dos citas cortas que vamos a mencionar. Patriarcas y Profetas, página 530, nos dice lo siguiente acerca del pecado de la codicia. El pecado mortal, para aquellos que quieren dividir los pecados en veniales y mortales, pero para Dios pecado es pecado, y el pecado fue lo que llevó a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Pero el pecado mortal es mortal porque te conduce a la muerte. El pecado mortal que condujo a Can a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Increíble. Quiere decir que todos en mayor o menor grado en algún momento de nuestra vida hemos sido involucrados con el pecado de la avaricia. Pero es tan común entre cristianos y no cristianos que lo consideramos con liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. ¡Wow! ¿Alguna vez has estado en una junta de iglesia donde se haya llevado el caso de una persona que ha sido avara o que ha sido codiciosa? Yo he estado en muchas juntas de iglesia y jamás se ha tocado el tema. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente y ese es el problema. Pasa desapercibido. Es algo que está en nuestra mente. Estamos codiciando algo, pero no, como no es algo que se ve, o sea, nuestro pensamiento no se ve, se va albergando en el corazón hasta que se convierte en un hábito. Tú piensas en querer obtener algo, hacerte rico o deseas algo y estás tan empecinado en obtener ese algo que estás dispuesto a violar los mandamientos de Dios para obtener ese algo. Y allí es en donde se manifiesta el pecado de la codicia. Ya cuando violas otro pecado, ahí entonces se manifiesta.
Pero Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo un hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le había horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Él no quería que su pecado afectara a los demás, pero el pecado embotó su percepción, lo confundió, y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente porque ya estaba habituado a pensar de esa manera, igual que el pueblo antediluviano. Estaban pensando de continuo solamente el mal. Eso, el hábito de pensar en el mal, es lo que nos lleva a caer en tentación, aunque usted no lo crea. No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese, y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos de Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. ¿Y cómo se define idolatría? Idolatría es amar a cualquier cosa, persona por encima de Dios. Es más, cuando tú te amas a ti mismo más que a Dios, te estás volviendo un idólatra de ti mismo. Y eso fue lo que pasó con cierto personaje que vamos a mencionar ahora. Pero antes de llegar allá, mientras que investigaba este asunto de la codicia, estaba buscando algunas ilustraciones, me encontré con dos ejemplos de codicia que yo no sabía que existían. Mejor dicho, me encontré con una definición de codicia que no sabía que existía. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, codicia se define como desear con ansias riquezas u otras cosas. Pero ¿qué otras cosas puedo yo codiciar? Nunca lo había visto desde este punto de vista. Leamos Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Eso es una cosa. Pero no codiciarás la mujer de tu prójimo, es una persona. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que quiere decir que yo puedo codiciar cosas como puedo codiciar personas. Y allí fue mi descubrimiento, que existe un tipo de codicia que nunca había llegado a mi mente y es la codicia sexual. Jamás la vi de esta manera. Y la página que estaba viendo, que por cierto fue una monografía que alguien escribió, me dio dos ejemplos de codicia sexual. El primer ejemplo fue David y Betsabé, segunda de Samuel 11, del 1 al 27. La codicia de David estaba en su mente. Miró por la ventana, vio una mujer, la codició. Pero, dense cuenta, antes averiguó quién era. Se le dijo que estaba casada, pero aún así la codició y la tomó. La codicia estaba en su mente, pero luego se hizo visible, tangible, cuando cometió el pecado de adulterio. Y ese pecado llevó a otro pecado, que fue el asesinato del esposo de Betsabé, Urías Eteo. Dos pecados, adulterio y asesinato, por la codicia sexual. El segundo ejemplo de codicia sexual, Amnón y su media hermana Tamar. Eso está registrado en 2 Samuel 13, versículos 1 al 19. Fue un acto de inmoralidad prohibido. Amnón sabía eso. Si usted lee 2 Samuel capítulo 13, él dice que él se había enfrascado en tenerla
pero se le veía difícil tenerla, justamente porque él sabía que Levítico 18:9 decía que la desnudez de su hermana, hija de su padre o hija de su madre, nacida en casa o nacida fuera, no se debía descubrir. Él estaba muy consciente de eso y fue por trama de su primo que él inventó estar enfermo y todo lo demás, hizo que su media hermana entrara y la violó y después la despreció y la echó de la casa como que si fuera una cualquiera. Pero aquí la codicia sexual estaba en su mente, pero no se llevó, no se dio hasta que no violó a su media hermana. Y peor aún, comete incesto y su padre no lo castiga. ¿Cuál era el castigo? Debía ser cortado de entre su pueblo, debía morir. Pero como el papá acababa de cometer la codicia sexual con Betsabe, el papá se sentía que él no tenía moral para llamarle la atención. Así que en el corazón de Absalón, medio hermano de Amnón y hermano de Tamar, la violada, él albergó en su corazón por un tiempo la venganza y finalmente logró matar a su medio hermano Amnón. Así que la codicia sexual está en la mente y cuando se manifiesta, viola algún precepto bíblico que, que lo, que es, me quedo sin palabras porque realmente nunca había visto cómo la violación del 10º mandamiento que llevaba a violar otros mandamientos de la ley de Dios. Así que se nos amonesta, y Jesús es el que nos amonesta: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira, y el personaje que les iba a decir anteriormente, hasta el mismo Satanás, en él originó la codicia. El hijo de la mañana codició la posición que ocupaba Jesús en el reino de los cielos y perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. A pesar de todas las advertencias y de todos los ejemplos que tenemos en la Biblia, la codicia reina por todas partes. Qué lamentable. Nuestra última cita viene del Hogar Cristiano, página 365, que nos dice: Dios proveyó para que no seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y para toda tentación, Dios tiene una salida. Pero ¿y cuántos de nosotros vamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios para resistir al diablo? ¿Cuántos de nosotros permitimos que el Espíritu Santo, que tiene el poder para quebrantar las ataduras que nos atan al pecado, cuántos de nosotros permitimos que Él more en nosotros? Si vivimos totalmente para Dios, no permitiremos que nuestra mente se entregue a imaginaciones egoístas. Recuerden que el pecado nace en la mente y Jesús lo dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Todo está en la mente. Si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la mente, sembrará su cizaña y la hará crecer al punto de producir una cosecha abundante. En ningún caso nosotros debemos permitir que Satanás domine nuestros pensamientos, palabras y actos, a menos que voluntariamente le abremos la puerta y le invitemos a pasar. Entonces entrará y, arrebatando la buena semilla del corazón, anulará el efecto de la verdad. Cerremos la puerta al enemigo. ¿Y qué significa cerrar? Asegurarla con llave. Procura no oír, no ver. Protege, guarda las avenidas del alma. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá.
No des lugar a que el diablo entre a tu mente. Y nos dice, para terminar esta cita, todos los que llevan el nombre de Cristo necesitan velar y orar y guardar las avenidas del alma, porque Satanás está obrando para corromper y destruir si se le concede la menor ventaja. Velar y orar para que no entremos en tentación. Nosotros somos débiles, la carne es débil, pero el Espíritu de Dios nos puede dar el poder para vencer. Y nos dice la hermana White en el libro Hechos de los Apóstoles, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que pueda sugerir pensamientos impuros. De esa manera tú le abres la puerta a que Satanás entre en tu mente por lo que lees, por lo que miras, por lo que oyes. Todo aquello que te sugiere pensamientos impuros, evita para que no le abras la puerta a Satanás y que él tome el control de tu mente. Qué importante guardar nuestro corazón, nuestra mente, para no caer en codicia ni en ningún otro pecado. Si es tu deseo hoy, tu decisión, como dijimos en el primer paso, servir a Dios, entregarte por completo a Él, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Realmente, wow. La codicia está allí, se manifiesta de diferentes formas. Satanás utiliza muchos envoltorios para tener acceso a nuestra mente y presentarnos codicia. Que tu Santo Espíritu, Señor, more en nosotros, que podamos guardar las avenidas del alma, cerrar la puerta al enemigo a pensamientos impuros, que podamos ser vigilantes de lo que vemos, oímos y miramos, de tal manera que no le demos acceso al enemigo a que tenga el control de nuestra vida. Dirígenos, Señor, en este día, que hoy pueda ser un día de victoria por medio de la oración, el estudio de tu palabra, y que el Espíritu Santo le podamos dar la bienvenida para que more en nuestra mente. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Lo dices y no lo sabes. Rumbo al cielo. Amén, amén.